Primero necesitamos conocer algunos conceptos básicos, ¿sí? Para ello vamos a conocer los conceptos como la psicosis, ¿sí? ¿Qué es la psicosis? Este es un estado mental que afecta la forma en la que una persona piensa, percibe y entiende la realidad. No es un diagnóstico en sí, sino es un conjunto de síntomas presentes en diferentes trastornos, ¿sí? La psicosis como tal se va a presentar con tres componentes claves: alucinaciones, ideas delirantes y desorganización del pensamiento. La psicosis va a ser un conjunto de síntomas, como dice aquí, ¿sí? Entonces, esto va a generar un proceso distinto al que nosotros conocemos en una persona neurotípica, ¿sí? Porque es una persona que está distante de la realidad, que tiene una realidad alternativa donde las ideas delirantes son conscientes de ello, son reales en sí, ¿sí? Para ellos todas esas ideas que aparecen, que de repente para nosotros pueden no tener sentido, para ellos tienen un sentido de ser dentro de ese proceso cognitivo, ¿sí? En cuanto a las alucinaciones, para ellos son imágenes vívidas, ¿sí? No es que ellos sepan que es una alucinación en un inicio. ¿Qué principales trastornos psicóticos según el DSM-5 encontramos? La esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante, el psicótico breve y el psicótico inducido por sustancias. Los vamos a conocer un poquito más a profundidad después. Sin embargo, estos no son los únicos trastornos psicóticos que existen, pero son los principales, que son los que vamos a conocer y los que son más común de ver en entornos psicológicos psiquiátricos, ¿sí? Antes de ver los trastornos un poquito más a fondo, vamos a ver cómo es el curso y la evolución de los trastornos psicóticos, ¿sí? Pueden variar, ¿sí?, ligeramente entre unos y otros debido a la razón de ser del trastorno, como también a la forma en la que se condicionan ellos. Sin embargo, existe, digamos, una marcación general sobre cómo estos se desarrollan a lo largo del proceso, ¿sí? El inicio del trastorno puede ser agudo o insidioso, ¿sí? En pocos días o semanas es agudo, o es insidioso, que es progresivo, que puede tomar meses o puede tomar años. Podemos tener a una persona que tenía los índices psicóticos en la infancia, ¿sí? Y que esto se va a ir desarrollando a lo largo de los años y recién en la adultez se diagnostica, ¿sí? El inicio insidioso suele tener el peor pronóstico, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este se da a lo largo de los años y la persona tanto se ha ido mimetizando con los síntomas de una u otra forma, que ya al llegar a la altura del diagnóstico, que es el punto culmen del trastorno como tal, ¿sí? Va a tener pocas probabilidades de mejora, ¿sí? O el proceso de mejora va a ser eh, mucho más un incidente, porque pueden haber muchas recaídas, puede por ahí haber dificultades para que el paciente siga el tratamiento, ¿sí? Y también resistencia a los medicamentos o al tratamiento para ser psicológico, ¿sí? Porque por la renuente creencia del paciente de que lo que está sucediendo con él es parte de la realidad, ¿no? No logra diferenciar, ¿no?, la realidad de las alucinaciones o de la ideación que puede tener. La fase prodrómica incluye síntomas sutiles como el aislamiento, el pensamiento mágico, el deterioro funcional, ¿sí? En cuanto a la evolución, algunos cuadros pueden remitir completamente, como por ejemplo el trastorno psicótico breve, o sea que pasamos del inicio al fin eh, y sin recaídas, ¿no? Y otros sí son crónicos o fluctuantes, por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo. La evolución se tiene que dar en fases, ¿sí? Existe la fase pródromo, la fase activa, la residual, ¿no? Y los síntomas negativos predominantes y el aislamiento social prolongado. En la fase pródromo es la fase que se da antes de,
¿sí? Donde recién se comienzan a notar algunas sutilezas en los síntomas, pero que también se puede mal diagnosticar o considerar, por ejemplo, autismo en otros casos. Sobre todo antiguamente se lograba diferenciar como que con mayor dificultad. Luego tenemos las bases activas, que son los síntomas psicóticos positivos intensos. ¿Sí? Consideremos que los síntomas positivos son aquellos que agregan algo al paciente. ¿Sí? O sea, que agregan alucinaciones, agregan ideaciones, ¿no? Y los síntomas negativos o el deterioro funcional es que quitan habilidades, ¿sí? Sean cognitivas, sean ejecutivas, ¿no? Una persona que no tiene ganas de levantarse, que no tiene energías, que se siente cansado, eso es un síntoma negativo. ¿Sí? Y en la fase de síntomas negativos predominantes ya entramos en una fase que probable pueda aumentar en depresión, desesperanza, en cansancio, ¿no? Y luego está el aislamiento social prolongado debido a las consecuencias de querer, como por ejemplo familiares que tratan de interactuar con el paciente, pero al el paciente no entender de que su realidad es distinta a las otras personas, va a generar un aislamiento social. Bien. Existen dos tipos de consideraciones pronósticas. ¿Sí? Está el mejor pronóstico y el peor pronóstico. Eso implica la posibilidad que existe de que el paciente pueda tener una mejora significativa en su proceso. ¿Sí? Existe un mejor pronóstico si es que hay un inicio agudo, ¿sí? Un buen funcionamiento premórbido, la preservación del insight y una buena respuesta de tratamiento. ¿Sí? Normalmente son cuando se puede diagnosticar en etapas tempranas. ¿Sí? Y este proceso pues se puede dar rápidamente. Recordemos que los trastornos psicóticos son como una montaña rusa, ¿no? Van desde bajito, suben y luego pueden bajar hasta la fase de aislamiento. Sin embargo, si nosotros podemos atacar el trastorno, ¿no? Sobre todo los aspectos psicóticos, desde un inicio vamos a evitar esa caída con fuerza del paciente y vamos a poder trabajarlo de una forma un poco más lineal. ¿Sí? Si bien siempre pueden haber fluctuaciones en el proceso terapéutico, como en todos los casos, ¿sí? Estas van a ser, vamos a poder prevenir las recaídas intensas. Y luego existe el peor pronóstico, que es el de inicio temprano, ¿no? Que hablamos pues de aspectos un poco biológicos, un poco genéticos, también relacionados al ambiente, y si es que este sea un entorno favorecedor para el trastorno, pues obviamente va a ser mucho más difícil tratar al paciente con un trastorno psicótico. Y si existe una historia familiar positiva de diagnósticos previos, ¿no? De repente los papás, los hermanos, los primos, los abuelos, los abuelos, ¿no? Donde ya existe el diagnóstico previo es un poco más difícil poder controlar los síntomas. También están los síntomas negativos predominantes. Esto implica que el paciente entre en una etapa de aislamiento, de depresión, ¿no? O de pérdida de funcionalidad. ¿Sí? Está el aislamiento social prolongado, ¿no? Donde el paciente pues no va a querer interactuar con su entorno cercano, mucho menos con un terapeuta. Bien. Algunos factores de riesgo para desarrollar los trastornos psicóticos. Vamos a conocer primero los biológicos. ¿Sí? Existen 4 factores biológicos que hay que tener en cuenta, que es la carga genética, como por ejemplo antecedentes familiares de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. ¿Sí? Ya habíamos conversado justamente de que las probabilidades bajas de mejora en diagnóstico probablemente en uno de los aspectos vienen justamente por antecedentes de otros miembros de la familia que hayan tenido el mismo diagnóstico. ¿Sí? Y ahora, no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo diagnóstico del paciente, sino también pueden ser diagnósticos familiares, diagnósticos parecidos, disculpen. Como por ejemplo lo son el trastorno, digamos, equizoide y tenemos al otro paciente con esquizofrenia, ¿no? Son ambos trastornos psicóticos, pero no son el mismo. Luego tenemos complicaciones obstétricas, como por ejemplo la hipoxia, infecciones, el bajo de peso al nacer, ¿sí?
Si bien estos son uno de los tantos factores que tienen que darse para favorecer la aparición del trastorno, recordemos que estos no solamente no vienen solos, ¿sí? Siempre vienen de la mano con cargas genéticas, con factores ambientales, etcétera. ¿Sí? No podemos decir, por ejemplo, de que todas las personas con bajo peso al nacer pueden generar un trastorno psicótico, ¿no? No que son un conjunto de características que sumadas pueden dar una alerta de riesgo a padecer un trastorno psicótico. ¿Sí? Luego tenemos las anomalías en neurotransmisores como la hiperactividad y la dopaminérgica. Tenemos alteraciones neuronales como los ventrículos agrandados y la reducción de la sustancia gris. Luego, en cuanto a factores psicológicos, vamos a ver vulnerabilidad en la autorregulación emocional, estrés agudo o crónico mal gestionado y baja tolerancia a la frustración o dificultades de pensamiento abstracto. ¿Sí? Estos son algunos factores psicológicos que se pueden dar. Y ahora, estos acompañados de aspectos ambientales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, definitivamente van a caer el combo perfecto para que el trastorno llegue a su punto más alto. Ahora, en cuanto a factores sociales y ambientales, existe el trauma temprano como abuso, negligencia, definitivamente la carga de crianza afecta muchísimo al que se puedan desarrollar con mayor facilidad estos trastornos, sobre todo en personas que ya tienen la carga genética. ¿Sí? El aislamiento social o la discriminación prolongada también son factores que hay que tener en cuenta. El consumo de sustancias, particularmente el cannabis en la adolescencia, puede generar los trastornos psicóticos también. ¿Sí? Y por ejemplo, aspectos como migración, pobreza extrema y urbanización también son aspectos que se han considerado en algunas investigaciones al respecto, pero que solos, como ya les había comentado, no necesariamente generan un trastorno psicótico, sino son un conjunto de aspectos que pueden generar las características ideales para que el trastorno pueda ser vencido. ¿Sí? Ahora, el delirio puede comenzar en el cuerpo, pero que es en la historia de vida. Es lo que les venía comentando, ¿no? Los factores ambientales son súper importantes de tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque estos van a propiciar el lugar perfecto para que el trastorno se desarrolle con mayor facilidad. Bien, vamos a pasar a algunos conceptos un poquito más complejos, ¿sí? Ya vamos a ver, digamos, más a fondo algunos de los trastornos. ¿Sí? Primero tenemos la esquizofrenia, que es la más conocida. ¿Sí? Los criterios principales de la esquizofrenia dentro del DSM-5 es tener delirios, alucinaciones, un lenguaje desorganizado, un comportamiento catatónico desorganizado y síntomas negativos como el aplanamiento afectivo o la bulia, por lo menos durante 6 meses. Bien. Algo que les había comentado, ¿no? Los síntomas positivos y negativos. Los positivos son la presencia de algo anómalo, como las alucinaciones, los delirios, el lenguaje desorganizado, y los negativos son la ausencia de funciones normales, como el aplanamiento afectivo, la pobreza de discurso. ¿Sí? Positivo es que suma algo, ¿sí? A la persona, y negativo es que existe una dificultad en la funcionalidad. Quédense con esa palabra principalmente. La funcionalidad de la persona nos va a decir muchísimo sobre su diagnóstico. Ahora, algunos ejemplos clínicos que hay que tener en cuenta es como, por ejemplo, escucho voces que me critican. ¿Sí? Esto es un síntoma positivo, porque hay algo que está sumando, si es la presencia de algo. ¿Sí? Negativo es no tengo ganas de moverme ni de hablar con nadie. Estamos viendo una pérdida de energía, ausencia de funcionamiento normal, ¿no? Es una persona que no quiere hacer actividades, de que sus funciones ejecutivas probablemente estén deterioradas. ¿Sí? Bien. Volviendo a los trastornos, vamos a ver aquí los esquizoafectivos y los delirantes. ¿Sí? El trastorno esquizoafectivo son síntomas de esquizofrenia más episodios afectivos como depresivos o maníacos. ¿Sí? Y el trastorno delirante son ideas delirantes no extrañas durante más de un mes sin deterioro global importante. Ahora, ¿por qué estos los coloco juntos?
porque a veces se pueden confundir entre ellos, ¿sí? En cuanto al trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Esto también se ha podido confundir con bipolaridad. ¿Sí? Sobre todo por los episodios afectivos, depresivos o maníacos, que son episodios que se notan muy marcado el cambio de emociones. ¿Sí? En cuanto a la esquizofrenia, vamos a ver pues de que puedan existir delirios, alucinaciones, pero estos se van a presentar de una forma más sutil. Entonces, a veces es difícil, si es que no tienen experiencia a la hora de diagnosticar este tipo de trastornos, poder diferenciar uno del otro, sobre todo si es que el paciente no muestra una sintomatología esquizofrénica de forma muy intensa. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el trastorno delirante es que estas ideas delirantes no extraña, a lo que me refiero con ello es que, por ejemplo, las ideas delirantes tienen sentido en tu realidad, ¿no? Hay una persona que me está siguiendo, ¿no? Hay un problema en la estufa de gas, la casa se va a incendiar, ¿no? Por ahí son de ideas delirantes que no tienen sentido en la realidad, pero que se encuentran, digamos, dentro de este plano, ¿no? En cambio, por ejemplo, una idea delirante extraña podría ser los ovnis van a venir a hacernos y por ahí es que yo he viajado a la luna y yo soy el almirante tal y vivo en el año esto, he viajado del pasado, ¿no? Que son ideas un poco más fantasiosas. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Mujer convencida de que un actor está enamorada de ella. Es un delirio erotomaníaco, ¿sí? Pero es una idea delirante no extraña, ¿sí? Porque son sucesos que pueden darse en un contexto realista. Bien, pasamos al trastorno psicótico breve e inducido por sustancias, ¿sí? Hay una diferenciación entre ambos, ¿sí? Primero, el psicótico breve es la aparición súbita, la duración de menos de un mes y existe recuperación completa. Esto se puede deber a factores genéticos, neurológicos, ¿sí? Sobre todo principalmente factores neurológicos o de trauma. ¿Sí? El factor psicótico breve implica la aparición de ideas delirantes, alucinaciones, ¿no? Y puede estar relacionado también con el trauma, ¿sí? Puede ser una comorbilidad dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, que yo me imagine, por ejemplo, no sé, he participado de una guerra, ¿no? A la persona a la que he matado y la vea vívida frente a mí, o de repente si eso fue un asalto, que yo sienta que de repente me están disparando de nuevo, que me están cuchillando, ¿no? O sea, son cosas que la persona puede vivir de forma muy vívida, ¿no? Y está muy relacionado con aspectos psicóticos. Sin embargo, estos con el debido tratamiento pueden recuperarse de forma completa. Luego está el trastorno psicótico por sustancias, que son síntomas en relación temporal directa con consumo o abstinencia, ¿no? Las famosas alucinaciones que se dan con el uso de con cannabis, con por ahí otras sustancias ilícitas, sí, también están relacionadas con aspectos psicóticos, sí. Entonces, estos hay que ver hasta qué grado pueden afectar, sí, con o sin consumo, porque tenemos pacientes que pueden llegar y en un aspecto, cuando se encuentran en el momento en el que están drogados, que han consumido, ¿sí? Puede que tengan alucinaciones, ideas delirantes, etcétera. Pero acaba el consumo y puede que estén tranquilos, ¿no? Entonces, solamente ha sido una inducción. Ahora, también pasa con pacientes que están acostumbrados a consumir sustancias y se vuelven adictos cuando entran a un proceso de abstinencia, ¿sí? En la abstinencia comienzan a tener episodios psicóticos, ¿sí? Ahora, es diferente tener un episodio psicótico a tener un trastorno psicótico, ¿sí? Va a depender mucho de la intensidad, de la duración, etcétera. Por ejemplo, un joven que presenta delirios persecutorios tras el uso de anfetamina. Bien. Luego tenemos la psicosis funcional versus la psicosis orgánica.
¿sí? Ahora ya estamos volviendo un poco a lo que son los conceptos de psicosis. Acordémonos qué es la psicosis, ¿sí? Era el conjunto de síntomas que pueden presentarse en cualquiera de los trastornos psicóticos, ¿sí? La psicosis como tal no es un trastorno, ¿sí? Está la psicosis funcional, que no tiene causa médica identificable, como por ejemplo la esquizofrenia, y está la psicosis orgánica, que es secundaria a condición médica o neurológica, por ejemplo la epilepsia, tumores, infecciones, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos que la psicosis funcional no tiene una causa médica identificable? Porque hasta el día de hoy no tenemos exactamente digamos, el origen de por qué se da el proceso psicótico, ¿sí? Entonces todavía pues hay diferentes investigaciones en aspectos, entonces no existe una causa médica identificable. En cuanto a la psicosis orgánica, esta se puede dar a, a causa o complemento de distintas condiciones, como por ejemplo la epilepsia. Ahora, para ello es importante hacer una evaluación diferencial y una derivación. ¿Sí? Normalmente quienes trabajan de la mano para una evaluación de psicosis, ¿no? O para una evaluación de algún trastorno, normalmente es neurólogo y psiquiatra. ¿Sí? El psicólogo, dentro de lo que es psicosis o trastornos psicóticos, interviene de forma muy mínima, sobre todo en procesos de rehabilitación, ¿sí? Y en procesos de volver un poco a la persona a la recuperación, rehabilitación principalmente, rehabilitación neurológica, ¿sí? Pero los principales actores, digamos, en este proceso son definitivamente los neurólogos y los psiquiatras. Ahora, vamos a ver cómo se hace una evaluación clínica desde la psicosis en psicología, ¿sí? Esto lo puede hacer tanto un psicólogo como un psiquiatra, pero el psicólogo pues tiene que haber tenido una formación especializada claramente en lo que es psicopatología. Bien, ¿qué debemos contemplar? Debemos contemplar 4 puntos, que es la historia clínica completa, la exploración del discurso, conducta, percepción de afecto, tomar algunas pruebas, como por ejemplo el PAN, el MINI y el TIT, y la observación clínica y la entrevista familiar. Vamos a desglosar un poquito esto más a fondo para que puedan entender más o menos cómo se realizaría. Primero, una entrevista clínica detallada. ¿Sí? Dentro de ello, nosotros tenemos que explorar el inicio, la duración y la evaluación de los síntomas. ¿Sí? Desde cuándo se dio, cómo se daba, en qué situaciones se daba, cómo ha ido empeorando o mejorando a través de los años, cómo ha ido cambiando, etc. Y es que existe la presencia de síntomas positivos, como por ejemplo los delirios, las alucinaciones o la desorganización, y los negativos como la bulia, la logia o el aspecto plano, y entre otros tantos síntomas que existen. ¿Sí? También hay que evaluar la conciencia de la enfermedad. ¿Sí? Si la persona es consciente de que tiene la enfermedad, de que hay algo que no está yendo bien, ¿sí? En sus procesos cognitivos y ejecutivos. O si es que la persona está totalmente disgregada de la realidad, ¿sí? Y simplemente está viviendo una realidad interna dentro de sus delirios, dentro de sus alucinaciones. ¿Sí? Y también hay que evaluar el impacto funcional en las áreas personal, social y ocupacional. ¿Vale? Probablemente ahí necesitamos apoyo de otros especialistas en evaluación, pero siempre es importante, no solamente en trastornos eh, psicóticos, sino en todos los aspectos. Cada vez que evaluemos, no solamente nos centremos en evaluar si es que tiene o no tiene un diagnóstico, ¿sí? Sino también en el impacto funcional de los pacientes, ¿sí? Porque una persona puede tener un diagnóstico A, pero probablemente la forma en la que el impacte a esa persona sea muy distinta a otra persona con el mismo diagnóstico, pero que le impacte en la misma dimensión de una forma totalmente opuesta.
¿sí? Cada persona es un mundo. Entonces hay que conocer el impacto funcional, porque a partir de ello nosotros vamos a trabajar en una mejora de la calidad de vida. Recordemos que el objetivo de cualquier proceso psicológico, psiquiátrico, neurológico es que la persona pueda generar su independencia, hacer su vida normal, ¿no? Poder hacer sus cosas tranquilo y con una funcionalidad adecuada para el desarrollo etario en el que se encuentra. Bien, en cuanto a la exploración psicopatológica directa, vamos a averiguar, por ejemplo, qué tipo de alucinaciones tiene, si tiene alucinaciones auditivas, visuales, ¿no? ¿Qué temas aborda en sus delirios, persecución, grandeza, culpa, control, ¿no? Y si es que hay desorganización del pensamiento o del lenguaje. En cuanto a algunos instrumentos complementarios que les pueden servir para evaluar trastornos psicóticos, primero es el Positive and Negative Syndrome Scale, que es la escala que nos permite justamente identificar los síntomas positivos y negativos, ¿sí? Que es el PAN. Luego tenemos el Mini o el STIT para lo que es evaluación estructurada. Son dos entrevistas semiestructuradas que nos permiten llevar una guía más o menos a modo de checklist, ¿sí? Para poder complementar con el proceso de la historia clínica. Y luego tenemos las escalas de funcionalidad y de calidad de vida, que son indispensables para poder entender la gravedad y el pronóstico del diagnóstico que puede tener nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial, por ejemplo, ¿qué otros cuadros pueden parecerse? Les estoy dejando aquí un cuadro que después se los voy a compartir, ¿sí? Donde vamos a ver algunas diferencias entre algunos de los trastornos más conocidos, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno de estado de ánimo, la personalidad límite, el obsesivo compulsivo, el trastorno por consumo de sustancias y los trastornos neurocognitivos, ¿sí? Todos estos cuadros, como ya les había comentado, pueden parecerse a los trastornos psicóticos, ¿sí? Sin embargo, pues cada uno tiene diferentes claves que con el tiempo podrán ir identificando. Y es mucho el trabajo del ojo clínico a lo largo de los años, ¿sí? Pero que definitivamente pues va de la mano eh, con el poder conocer no solamente los criterios diagnósticos, sino también cómo estos se van a desarrollar realmente a través de una persona. Bien. Y algunas red flags para pensar en un trastorno psicótico primario son, por ejemplo, las alucinaciones auditivas, con voces que conversan o conversan entre sí, los delirios extraños, como por ejemplo, mi corazón fue reemplazado por una piedra, el lenguaje muy desorganizado, conducta muy catatónica y la pérdida de contacto con la realidad sin causa médica o tóxica. ¿Sí? Esos son algunos aspectos para pensar en un trastorno psicótico primario que probablemente nos puedan servir para poder derivar en caso no sepamos cómo diagnosticar ellos, ¿sí? O que no seamos especialistas en el tema, ¿no? Me gusta siempre como que aclarar este punto de que, por ejemplo, nosotros podemos conocer muchísimos temas, pero para poder evaluar realmente bien a una persona hay que conocer ese tema a fondo. Está bien justamente conocer un poco de todo porque nos permite identificar las bases y a partir de ahí poder derivar a especialistas centrados en aspectos como muy específicos como son los trastornos psicóticos. Ahora, otra cosita que les puse por acá abajo es que el diagnóstico psicótico requiere escuchar con atención lo que la mente grita desde el silencio, ¿sí? Escuchar principalmente la historia de vida del paciente, si es que es capaz de poder comentarla, ¿sí? Y si no sale de propia boca del paciente, de su entorno cercano, sea de sus cuidadores, de sus padres, de sus compañeros, de su familia, ¿vale? Conocer cómo es el día a día de ese paciente, cómo se desarrolla, etcétera, definitivamente va a identificar muchísimo y va a permitir que esta persona, su experiencia sea validada y a partir de ahí definitivamente poder trabajar en un diagnóstico diferencial.
Esto es lo que le comentaba, ¿no? Existe mucho estigma y sufrimiento en los trastornos psicóticos, ¿sí? Definitivamente conocer el impacto del diagnóstico en la vida cotidiana es fundamental, ¿sí? Existe un miedo social a la locura, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de episodios psicóticos breves, ¿no? Que uno dice, no, yo no estoy loco, definitivamente, ¿no? Cuando vemos nombres tan complejos también, ¿no? Nos llegan muchos pacientes con miedo a un diagnóstico y muchos de esos miedos impiden al paciente realmente contar qué es lo que está pasando, no solamente al mismo paciente, sino al entorno cercano, ¿no? Como es la familia, que a veces tienen la capacidad de hablar por la persona cuando ésta no puede. Es súper importante la psicoeducación y el acompañamiento familiar en estos procesos, como en todo proceso psicológico en realidad, ¿sí? Y brindar ejemplos de recuperación como experiencias negativas positivas definitivamente ayuda a uno comprender el diagnóstico, ¿no? Y mantener las esperanzas de que la persona va a poder tener una mejora significativa. Bien, por aquí les dejo algunos enfoques terapéuticos basados en evidencia para tratar eh, trastornos psicóticos, que son, por ejemplo, la psicofarmacología, donde se trabajan a través de antipsicóticos típicos y atípicos, y las terapias psicológicas como la TCC para psicosis, la terapia de aceptación y compromiso y la rehabilitación psicosocial. Además de acompañamiento comunitario y redes de apoyo, que son muy importantes, sobre todo cuando son episodios psicóticos breves y cuando son inducidos por sustancias. Y sirven muchísimo el acompañamiento comunitario y las redes de apoyo. Bien, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Muchísimas gracias, chicos. Con esto también hemos culminado con la última clase de eh, patología para la vida adulta. Espero que se hayan podido llevar muchísima información de estas clases. Recordemos que para participar de estas clases ha sido de forma gratuita y los que han adquirido su certificado se les va a estar enviando por el mismo grupo de WhatsApp donde están inscritos el día viernes siguiente. Muchísimas gracias, chicos, y espero volver a verlos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, mis